Corriente natural. Miremos en el presente circuito lo que sucede cuando tenemos dos bobinas acopladas y miremos lo que va a pasar con este concepto de corriente natural o lo que podríamos interpretar como por naturaleza qué corriente y cómo va a circular una corriente. Miren lo siguiente, en el lado 1 tenemos una fuente de voltaje que la podríamos llamar un V1 y esa fuente alimenta a una resistencia 1 conectada a una bobina que tendrá su número de espiras 1 y su autoinductancia 1. Es el circuitico que tenemos armado, que tenemos conectado en lo que llamamos el lado 1. Bien. Es claro que, según la polaridad de la fuente, esa fuente de voltaje inyecta una corriente en este sentido, que es la que llamamos I1. Esa corriente entra por este terminal de la bobina, ¿cierto? Según la polaridad de la fuente va entrando y circulará en este sentido por todas estas espiras de la parte frontal de la bobina. Aplicando la regla de la mano derecha, ¿cierto? Los dedos indican el sentido de la corriente y el pulgar nos indicaría el sentido del flujo. Entonces estamos determinando que esa bobina crea un flujo que va subiendo y que obviamente cruza aquí por el este y eso lo vamos a llamar el flujo. ¿Qué es lo que sucede? Que si a esta bobina 1 le aplicamos una tensión, hará circular una corriente y esa corriente nos crea un flujo. Quiero que observen que ese flujo o parte de ese flujo que se creó en la bobina 1 va a llegar a la 2. Y si va a llegar a la 2, es claro que por la bobina 2 ese flujo va bajando. Obviamente, es cierto, siguiendo el recorrido del camino magnético, que es el camino del núcleo. Entonces, ese flujo va bajando. Listo. A la bobina 2 le llega un flujo que es alterno, un flujo que es cambiante. Entonces, en la bobina 2 se va a inducir un voltaje. En los bordes de la bobina 2 va a haber un voltaje. Si a la bobina 2 le conectamos, por ejemplo, una resistencia, en este caso a través de un interruptor, quiero que se percaten que si se cierra el interruptor, si cerramos el interruptor, como va a haber un voltaje entre los terminales de la bobina, pues ese voltaje actuaría como si fuese una fuente de voltaje y hará que circule una corriente a través del alrededor. Es decir, circula una corriente a través del lado 2, de todo este de toda esta malla, de todo este lazo del lado 2. Esa precisamente es lo que llamamos la corriente natural. Es decir, la corriente que por naturaleza circulará en este circuito una vez lo cerremos, o sea, obviamente si está abierto la corriente es cero, pero una vez cerremos el circuito va a circular una corriente. La gran duda es en qué sentido, cómo será el sentido de la que llamamos la corriente natural. ¿Será en sentido horario? ¿Será en sentido antihorario? Y es claro que el sentido de la corriente natural dependerá de la polaridad de la tensión inducida. La tensión que se induce, la tensión que se genera, será como más arriba, menos abajo o al revés. Esa tensión inducida, esa polaridad es la que me determina el sentido de la corriente natural. Observen que en el lado 2 no hay fuentes que inyecten energía, o sea, como que impongan el sentido de la corriente. En el lado 2 va a circular una corriente única y exclusivamente debido a que se va a inducir, a que se va a generar, a que se va a crear un voltaje. Y si a ese voltaje le conecto carga, o sea, le conecto en este caso una resistencia, va a circular corriente. Esa es la que llamamos corriente natural, o sea, corriente que por naturaleza va a circular. El gran tema es cómo se determina el sentido de esa corriente. ¿Cómo sabemos si la corriente va en sentido horario, antihorario? ¿Cómo sabemos si la polaridad es más menos, menos más? Bien, eso afortunadamente lo podemos determinar de una manera muy sencilla y de una manera muy correcta gracias a la ley de Lenz. La ley de Lenz es la que me establece o la que me determina el sentido de la corriente natural. Ley de Lenz. Esa ley es la que afortunadamente, contando con esa ley, podemos establecer el sentido de la corriente natural.
Y mire lo que nos dice la ley de Lenz. La ley de Lenz establece que la polaridad de la tensión inducida, debe ser tal que si se cierra el circuito, circula una corriente que cree, que origine, que establezca, que forme un campo magnético, un flujo que se oponga al flujo principal. Entonces, les explico la famosa ley de Lenz. Entonces, teníamos lo siguiente. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. La bobina 1, al tener una fuente, al tener una corriente que pasa por la bobina 1, producía un flujo magnético que ahora lo vamos a llamar P, o sea, como principal. Este es el flujo principal. Parte de ese flujo principal llega a la bobina 2. En este caso, según la regla de la mano derecha, según el sentido del devanado y el sentido de la corriente, según la regla de la mano derecha, el pulgar me indica el sentido del flujo, entonces por la bobina 1 el flujo va subiendo. Obviamente si sube por la bobina 2 iría bajando. Ese es el flujo principal. Listo. Ahora viene la ley de Lenz, la importante es la que me va a decir. Entonces dice la ley de Lenz. La polaridad de la tensión inducida, la polaridad que se induce acá, debe ser tal, aquí no sé, hay una tensión pero no sabemos, pero esa polaridad debe ser tal que si se cierra el circuito, obviamente si cerramos el circuito, va a circular una corriente. Va a circular una corriente en un sentido tal que esa corriente cree, origine un flujo magnético que se oponga al flujo principal. Entonces, ¿qué sucede? El flujo principal en la bobina 2 va bajando. ¿Cómo debe ser el flujo para que se oponga a ese flujo principal? Pues obviamente debe ser un flujo subiendo. Entonces, aquí debe haber un flujo 2, llamémoslo así, flujo 2, que se oponga al flujo principal. Si ustedes se percatan que según la regla de la mano derecha, recuerden que el pulgar indica el sentido del flujo. Si el pulgar va para arriba, quiere decir que la corriente debe entrar por acá, ¿cierto? La corriente entra y debería de ir en todas las espiras en este sentido. Este sería el sentido de la corriente, lo cual indica que por acá sale, lo cual indica que la corriente va en este sentido. Esta sería la I2. Como quien dice, la I2 entra por el terminal superior y sale por el inferior. Si la corriente va en ese sentido, crea un flujo 2 que se opone al flujo principal. Pero el dato importante es, para que la corriente vaya en este sentido, es porque la tensión que se originó tiene esta polaridad, menos más. Recuerden que aquí hay una tensión inducida generada que actuaría como una fuente para lo que se le conecte a ella. Entonces, si esta tensión generada le conectamos carga, en este caso le conectamos R2, esa tensión generada tendría que ser menos más para que la corriente salga como si fuese una fuente y me alimentara la carga 2. Entonces, gracias a la ley de Ohm, uno determina la polaridad de la tensión inducida que genere, que crea una corriente, que esa corriente me establezca, me origine un flujo que se oponga al flujo principal. Entonces, la ley de Lenz es la que me ayuda a establecer cómo es la tensión generada y por consiguiente cómo debe ser la corriente para que se establezca un flujo que se oponga al flujo principal. Conociendo ya la polaridad de la tensión inducida, conociendo la I2, ya podemos plantear los LVK de las dos mallas o de los dos lazos. Por ejemplo, si ya sabemos corrientes y voltajes, podemos hacer LVK en el lazo 1. El LVK en el lazo 1 quedaría que B1, el voltaje de la fuente es igual a R1 por la I1, que sería el voltaje que queda en la resistencia 1, más el voltaje por autoinductancia, que es el voltaje que hay en la bobina 1 debido a que por ella pasa una corriente, que sería en el dominio de la frecuencia J omega L1 por I1. Este sería el voltaje por auto.
Pero resulta que al cerrar el circuito, en el lado 2 también circula corriente que crea un campo y ese campo va a llegar a la 1, entonces va a haber una mutua. Entonces dice, ah, entonces las dos bobinas están acopladas, las dos bobinas van a tener una M, un efecto mutuo, una inductancia mutua entre las dos bobinas. Sí, pero ¿será más o será menos? Entenderán que según la ley de Lenz, el campo que hay en la bobina 2 se debe de oponer al de la 1, o sea, se debe oponer al campo, al flujo que lo creó, al principal. Entonces, como se opone en el sustractivo, aquí iría menos. ¿Menos quién? J, omega, frecuencia, por la inductancia, pero en este caso, como es la mutua, por M. ¿Y por cuál corriente? Por la I2, que es la corriente que me está creando esa mutua. Esta sería la ecuación que podríamos obtener en el lado 1. La ecuación del lado 2 nos quedaría 0. Como no hay fuentes, pues hay 0, 0 voltaje. 0 igual a R2 por la I2, que sería la caída en la resistencia 2. Más la de auto en el lado 2, que es J omega L2 por la I2. Esa sería la de auto en el lado 2. Pero en el lado 2 pasa lo mismo, que hay un flujo que viene del 1, o sea que hay un efecto mutuo. Como esos flujos se oponen, como son sustractivos, sería J omega M, pero por la I1, en este caso por la I1. Y esta sería la segunda ecuación que sale del lado 2. Tendríamos dos ecuaciones, dos incógnitas y podríamos, si se tienen los valores o si la idea es calcular las corrientes 1 y 2. Por ahora lo que quiero rescatar del tema es la famosa corriente natural, o sea, la corriente que por naturaleza circula. Esa corriente natural la establecemos gracias a la ley de Lenz. Y la ley de Lenz simplemente lo que nos dice es, se debe inducir una tensión tal que haga que circule una corriente que produzca un flujo y que ese flujo se tiene que oponer al flujo principal. Aplicando esa ley de Lenz es que podemos determinar polaridades de tensión inducidas y sentidos de las corrientes que van a circular naturalmente. Se podrán dar de cuenta que la aplicación de la ley de Lenz implica determinar el flujo principal para conocer el sentido y luego determinar cómo debe ser el otro flujo, el flujo que se da en el otro lado, en este caso en el lado 2, para que se oponga al flujo principal. Entonces, es indispensable el manejo de la famosa regla de la mano derecha. En un caso para determinar el flujo principal y en el otro caso para determinar cómo debería ser la corriente para que cree un flujo que se oponga. La regla de la mano derecha es una regla muy valiosa, pero entenderán que es aplicable cuando, como en este ejercicio, nos den el dibujito del núcleo, nos den el dibujito del sentido de los arrollamientos. Cuando conocemos los sentidos de los arrollamientos y conocemos por dónde entra y por dónde sale la corriente, podemos determinar los sentidos de los flujos. Entonces, mientras nos den el dibujo de los sentidos de arrollamiento, perfecto y no hay ningún problema. Lo que quiero es que se den de cuenta que luego no vamos a dibujar todo el núcleo y no vamos a dibujar los sentidos de los arrollamientos, sino que muy seguramente me van a dar el símbolo de una bobina, que bien sabemos que el símbolo de una bobina es así. Entonces, entenderán que si en lugar de darme en el dibujo original, o sea, en lugar de darme en este dibujo, que es todo, todo quiere decir, me dibujan hasta el núcleo, me dibujan en qué forma fue devanado la bobina 1, en qué forma fue enrollada la bobina 2, me indican por qué lado entra la corriente, si por el borde superior, o sea, cuando me dan este dibujo es lo que hemos trabajado y no hay ningún problema. Yo creo que comienzan a decir, bueno, y si me dan el dibujo del símbolo de la bobina, ¿cómo sabemos cómo está devanada? O sea, el sentido del arrollamiento para con ello poder determinar el sentido del flujo. Entonces, cuando nos dan ese símbolo, para poder trabajar con ese símbolo, nos tienen que dar algo que llamamos la polaridad de la bobina. Y la polaridad de la bobina realmente es que me indiquen en dónde está el punto. O sea, me van a mostrar un punto en uno de los dos terminales. Apenas me den la polaridad, que en el caso de la bobina la polaridad es un punto, la polaridad de la bobina es un punto,
Cuando conocemos la polaridad de la bobina, ya eso me permite determinar si es aditivo o si es sustractivo los flujos. Entonces, podremos cambiar el dibujo grande, dispendioso, de hacer las bobinas, de hacer el núcleo, hacer los sentidos del arrollamiento, y simplemente podemos pasar al símbolo de la bobina con un punto. Y eso ya es como si me hubiesen dado el dibujo original. Entonces, lo que voy a explicarles a continuación es cómo se determina, cómo se sabe dónde va el punto, es decir, cómo se determina la polaridad de una bobina. Concepto de polaridad instantánea o relativa. Entonces, mira el caso que les presento. Por ahora, tenemos un núcleo y en ese núcleo tenemos tres bobinas. Observen la forma como fueron construidas, como fueron devanadas. En el primer caso, en este caso la izquierda, entra por la parte frontal, sigue y sale por la parte de atrás. Miren el caso de la bobina que está horizontalmente, o sea, que está en este brazo inferior. Mire que entró aquí por la derecha, entró por la parte frontal, sigue y sale por la parte de atrás. O si lo miramos de izquierda a derecha, fue devanado entrando por detrás del núcleo, haciendo todo esto y sale por el frente del núcleo. La bobina del lado derecho es parecida a la de la izquierda, que es que lo devanaron entrando por el frente, sale y sale por la parte de atrás. Entonces, para este caso conocemos los sentidos de los arrollamientos, pero vamos a determinarle lo que llamamos la polaridad instantánea o polaridad relativa. ¿Por qué? Porque de las tres pueden haber sido cuatro o más bobinas. En este ejemplo, en este circuito tenemos tres bobinas. La idea es la siguiente. Uno establece arbitrariamente la polaridad de una de ellas. Es decir, uno le fija el punto a una de ellas. Pero el punto de las otras dos sí queda relativo a la primera. Por eso se llama polaridad relativa. ¿Por qué? Porque depende de una referencia. O sea, de las tres bobinas tomamos una de referencia y las otras dos quedan relativas o referidas a esa otra. Y la polaridad instantánea es porque entenderán que estos son flujos alternos. Entonces entenderán que es una polaridad que hay en un instante determinado. En el otro instante, cuando el flujo alterno cambia de magnitud, perdón, cambia de signo, entonces la polaridad cambiaría, pero cambiarían también las otras dos relativas, o sea que de todas formas no hay ningún conflicto. Siempre vamos a tener la misma polaridad relativa. ¿Cómo determinamos la polaridad instantánea o relativa para el caso de las bobinas que están acopladas magnéticamente? Les voy a indicar una especie de procedimiento y ya se lo explico y lo aplicamos para determinar la polaridad de las tres bobinas. El procedimiento es el siguiente. Primero, escogemos a una de las bobinas como nuestra bobina de referencia, o sea, nuestra bobina con la que vamos a iniciar y las otras dos quedan referidas a ella. Entonces, escogemos a una de ellas. En esa bobina se supone una corriente I1 y se coloca un punto en el terminal por donde entra esa corriente. Entonces, suponemos una bobina y asignamos que entra por uno de los dos terminales. En ese terminal colocamos el punto por donde entra. El segundo paso es, se determina el sentido del flujo principal, es decir, se determina el sentido del flujo que produciría esa corriente que va entrando a esa bobina de referencia. Entonces conocemos el flujo principal, o sea, conocemos el sentido del flujo que va a pasar por las otras dos bobinas. El tercer paso es, se aplica la ley de Lenz en los demás bobinas, en los demás devanados. Se aplica la ley de Lenz, que quiere decir que se va a determinar el sentido de la corriente natural. Se va a determinar cómo debería ir la corriente para que cree un flujo que se oponga al flujo principal. Se aplica la ley de Lenz a los restantes devanados y se coloca un punto en el terminal por donde sale la corriente. Entonces, por donde sale la corriente es el punto en los demás devanados. En el primerito, en el referencia, el punto va por donde entra. Cuando ya determinemos los puntos, ¿qué es lo que nos indica? Que todos los puntos tienen la misma polaridad de voltaje. O sea, si el voltaje, los puntos llevan más, todos los puntos van a llevar más.
todos los puntos van a llevar menos, es decir, todos los puntos, todos los terminales con punto van a tener la misma polaridad de voltaje. Entonces, para el ejercicio que tenemos acá de los tres devanados, vamos a aplicar el procedimiento para determinar la polaridad instantánea o relativa. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con que tomo de referencia este devanado, el de la izquierda, o sea, este va a ser nuestro devanado 1. Los demás, los otros dos van a quedar referidos o relativos a este devanado. Según lo que me dice, voy a suponer que por acá entra la corriente por este devanado. Entonces esta sería, digamos, la I1, la corriente que va entrando por acá. Esa corriente obviamente entra y nos va a proporcionar unas corrientes en este sentido por las espiras y sale por este devanado. Según la regla de la mano derecha, los dedos indican el sentido del flujo y el pulgar, los dedos indican el sentido de la corriente y el pulgar el sentido del flujo. Según la regla de la mano derecha, este devanado, al colocarle la corriente, crea un campo que va subiendo. Entonces, este sería el flujo principal. Bien, hasta ahora, ¿qué llevamos? Que tomamos una bobina de referencia, le asignamos la I y colocamos un punto en el terminal por donde entra esa corriente. O sea, a esa bobina ya le tenemos la polaridad que es este punto. Como entró la corriente, me creó un flujo principal que va subiendo. Obviamente, ese flujo principal en la bobina de la derecha va bajando. Entonces, en esta bobina va bajando. Este sería el flujo principal. Y obviamente, en la bobina que está en la parte horizontal, el flujo iría en este sentido, ¿cierto? El flujo principal iría en este sentido. Este sería el flujo principal. Que nos lo da, pues, establecer el flujo en todo el circuito magnético. Bien, listo. Entonces ya vamos en el paso 1 y el paso 2. Ya determinado el flujo principal. El paso 3 es aplicar la ley de Lenz a los demás devanados. Entonces, ahora estoy en este devanado a la derecha. Aquí en el devanado a la derecha. Tengo que aplicarle la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que la corriente debe entrar o salir, o sea que la corriente debe ir en algún sentido en esta bobina para que cree un flujo que se oponga. El flujo que se opone a esta bobina, si el principal va bajando, el flujo debe ir subiendo. Entonces, este, digamos, sería el flujo 2. Si ustedes se fijan, si el pulgar en la regla de la mano derecha, si el pulgar va para arriba, es porque la corriente entra por este devanado, por este terminal, perdón, y sale por este. Tendrá que entrar por este y salir para que el pulgar me quede indicando para arriba y cree un flujo subiendo que se oponga al flujo principal. En las corrientes irían en este sentido. Las corrientes que van por ese devanado irían en este sentido. Y esas corrientes producirían un flujo que sube. Según la ley de Lenz y según el procedimiento, se coloca un punto por donde sale. Entonces, el punto de esta bobina iría acá. Por donde sale iría el punto. Bien, vamos para la tercera bobina y de pronto ahí aclaramos si hay dudas. En el caso de la tercera bobina, el flujo principal va de derecha a izquierda, lo cual indica que el flujo que vamos a determinar se tiene que oponer. Entonces, para que se oponga, ese flujo tiene que ir, ¿cierto? De izquierda a derecha. Entonces, el flujo 3, llamémoslo así por darle un término, este sería el flujo 3, el de la bobina 3. Ese flujo tiene que ir de izquierda a derecha para que se oponga al principal. Para que ese flujo vaya en ese sentido, miren y apliquen la regla de la mano derecha. Debe entrar por detrás del núcleo entra la corriente y salir por el frente para que me produzca ese flujo. Es decir, la corriente debe de entrar por este terminal, debe de entrar y hacer esto, venir acá, venir en este sentido en todas las bobinas, venir en este sentido y obviamente salir por acá de salir la corriente para que me produzca, según la regla de la mano derecha, un flujo 3. Si ese es el sentido, la polaridad sería en este punto. Entonces, aquí iría la polaridad, el punto en este terminal, porque es por donde sale la corriente.
De esa manera ya tendríamos la polaridad instantánea o la polaridad relativa, la polaridad instantánea y la polaridad relativa de esas tres bobinas. Es decir, conoceríamos los puntos de esas bobinas. Para mostrar la aplicabilidad de conocer las polaridades instantáneas o relativas de las bobinas, mire que aquí ya he complementado el anterior circuito. En el primero teníamos las tres bobinas independientes, o sea, quiero decir sin conectar, teníamos tres bobinas solitas y ahora ya le hemos conectado unas resistencias y una fuente. Supongamos que le conectamos una resistencia R1 y le conectamos una resistencia R2 y una fuente de V-volt, una fuente de voltaje. Entonces mire que ya armamos un circuito. Mire el tipo de circuito que armamos con las tres bobinas, resistencias y una fuente. Ya es un circuito eléctrico, un circuito con acoplamiento, ¿cierto? Quiero que se percaten, quiero que se percaten que en este circuito tenemos tres acoplamientos. ¿Por qué? Quiero que se den de cuenta que la bobina 1 produce flujo y ese flujo, una parte se va a ir para la bobina 3 y otra parte se va a ir para la bobina 2. Lo mismo, ¿cierto? La bobina 3, si llamamos a esta la 3, una parte se va para la 1, pero también se va para la 2. Y la bobina 2 lo mismo. Hay un flujo que se iría para la 1 y se iría para la 2. Eso indica que si llamamos a esta L1, ¿cierto? Llamamos a esta L1. Si llamamos a esta, bueno, digamos que esta sea L2 y esta sea L3 por darle un sentido. Quiere decir, si conocemos las autoinductancias de cada una de ellas, vamos a llamar, vamos a llamar a M1 como la mutua que hay entre la bobina 1 y la 2. Y vamos a llamar M2 como la inductancia mutua que hay entre la 2 y la 3. Y llamaríamos M3 la mutua que hay entre la 3 y la 1 o la 1 y la 3. Miren que hay tres acoplamientos. ¿Por qué? Cada bobina le manda su porción de flujo a cada una de las otras dos y viceversa. Entonces tenemos tres tipos de acoplamiento, tenemos tres inductancias mutuas diferentes. Las tres autoinductancias y las tres inductancias mutuas. Y si observan, tenemos resistencia 1 y resistencia 2 y una fuente de valor B. Bueno, ¿qué es la idea del ejercicio? Que en el caso anterior, ya habíamos determinado la polaridad y habíamos determinado que esta llevaba el punto acá, que esta tenía el punto acá y que la bobina de la derecha tenía el punto acá. O sea, ya habíamos determinado las polaridades de las bobinas. ¿Y qué es la ganancia con eso? La ganancia con eso es que cuando ya conozcamos las polaridades, podríamos cambiar este dibujo por el dibujo de la bobina de su símbolo. ¿Se acuerda que les decía que las bobinas tienen un símbolo que no necesariamente tengo que conocer el sentido del arrollamiento, sino que me digan dónde están los puntos? Entonces, el dibujo de las bobinas con símbolo nos quedaría así. Mire cómo cambia el dibujo. El circuito es el mismo, cambió fue el dibujo. ¿Cómo cambia el dibujo? Ya al no dibujar el núcleo y al no dibujar los sentidos de los arrollamientos, sino simplemente al dibujar el símbolo de las bobinas. Bien, entonces pasemos los datos que tenemos del dibujo original al nuevo dibujo. Esta es la que habíamos llamado L1, que es la bobina de la izquierda, y esta es la del centro, digamos que sería L2, y esta es L3. Estas son las autoinductancias de cada una de ellas. En cuanto a las resistencias, aquí tenemos la resistencia 1, que es la que está conectada entre la bobina 1 y 2. La resistencia 2 está conectada entre la 2 y la 3. Entonces aquí tenemos la resistencia 2. Esta es la fuente de voltaje B que me alimenta todo el circuito. El dato importante, las polaridades de las bobinas. Entonces, bien sabemos que el punto de la bobina 1 es el que va conectado a la fuente. Entonces aquí tenemos la fuente. Entonces aquí iría el punto de la bobina 1. El punto de la bobina 2 es la que está conectada a R2. Entonces el punto de la bobina 2 está acá, que es la que está conectada a R2.
Y el punto de la bobina 3 va al menos de la fuente. Entonces aquí está el punto de la bobina 3. Mire que simplemente trasladé los puntos, trasladé las polaridades de las bobinas. Bien. Lo otro es las mutuas. Lo otro, esto lo representamos así, que entre la 1 y la 2 hay una mutua que la llamamos M1. O sea, hay un efecto, hay un acoplamiento. Que entre la 2 y la 3 hay otro acoplamiento que lo llamamos M2. Y que entre la 1 y la 3 hay otro acoplamiento que lo llamamos M3. O sea que entre las tres bobinas hay tres inductancias mutuas, tres acoplamientos entre ellos. Entonces, este es el nuevo dibujo donde ya utilizamos los símbolos de las bobinas. Y lo interesante es cómo interpreto los puntos, cómo es la interpretación de los puntos para poder determinar y para poder hacer, por ejemplo, un LBK. Esta es la esencia del ejemplo. Miren lo siguiente. La fuente obviamente me inyecta una corriente I que va en este sentido, ¿cierto? Que lo impone la polaridad de la fuente. Entonces, por todos los elementos va a pasar la I. Por todos los elementos va a pasar la I. Entonces, empecemos, vamos a hacer el LBK de esa suma de voltajes alrededor de ese lazo. Por ahora se dan de cuenta que por todos los elementos pasa la I, porque es un circuito completamente serie. Empezamos. Menos B, ¿cierto? Menos el voltaje de la fuente. Llego a la bobina 1. Como llego a la bobina 1, por ella pasa corriente, sí, entonces habrá auto. Entonces habrá más J omega L1 por la corriente que pasa por ella, en este caso I, porque la I es la que pasa por todas las bobinas, porque todo el circuito quedó en serie. Entonces aquí es donde viene. Esa es la tensión por auto. Si ustedes observan, la corriente en la bobina 1 que creó esta tensión por auto entró por el punto. Mire, entró por punto. Si nos vamos a mirar la mutua, porque aquí estamos en la bobina 1, esta es la de auto, me faltan las mutuas, la mutua con la 2 y la mutua con la 3. Tensión con la mutua 2. Mire, la mutua con la bobina 2, que es la que llamamos M1, observen que la corriente entró por punto en la bobina 1, siguió y salió por punto en la bobina 2. Si ustedes recuerdan la ley de Lenz, si la bobina original, la referencia, entraba por el punto y en la otra salía, era porque los flujos se oponían. Recuerden que creaba un flujo que se opone al flujo principal. Entonces los flujos se oponen. Entonces, si entra por punto y sale por punto, los flujos se oponen. Si los flujos se oponen, es sustractivo. Entonces colocamos signo contrario. Entonces aquí iría menos J ¿quién? Omega. ¿Cuál? Pues en este caso la M1, porque estoy considerando la mutua de la 1 con la 2. Y por la corriente, ¿por cuál corriente? En este caso por la misma I, porque por todo circula la I. Aquí hay que determinar el voltaje por mutua de la 1 con la 2. Ahora me falta la de la 1 con la 3. ¿Cómo será? ¿Más o menos? Entonces eso lo determina los puntos y el sentido de la corriente. Entonces, observen, la corriente I entró por punto, siguió y en la 3 salió, lo mismo, entró y salió. Si entró y salió era porque los flujos se oponían, según la ley de Lenz. Si los flujos se oponen, entonces menos J omega M2, perdón, M3 en este caso, M3, que es la mutua la 1 con la 3, por I. Y ahí ya acabé los voltajes que tiene la bobina 1. Si sigo con el LBK, seguiría más R1, que es la tensión en la resistencia por la I. Llego a la bobina 2. Al llegar a la bobina 2, primero lo que hacemos es la de auto. Por ella pasa así. Entonces la de auto siempre va a ser más si estamos recorriendo en el mismo sentido de la corriente. O sea, si estoy sumando los voltajes en el mismo sentido I, sería más. ¿Más quién? J omega L2, en este caso por I. Esa es la tensión por autoinductancia en la 2. Ahora, la mutua de la 2 con la 1. Si usted observa en la 2 con la 1, nos debe dar lo mismo que la 1 con la 2, porque entra por punto y sale. O sea, en ambas entra por punto y sale. Entonces aquí sería menos J omega M1, porque M1 es la mutua de la 2 con la 1, por I.
Ahí llevamos la de mutua de la 2 con la 1. Ahora falta la mutua de la 2 con la 3. Entonces, ¿cómo será? Más o menos. Eso sí nos lo dicen las corrientes y los puntos. Observen, en la bobina 2 la corriente sale por punto. Sigue y en la 3 sale. Entonces, sale y sale. No es como en otros casos anteriores que era entra y sale o sale y entra. Entonces, si sale y sale, los flujos ya no se oponen, sino que serían aditivos, porque para que los flujos se opongan tiene que ser entrar y salir o salir y entrar. Como aquí sale por punto y sale por punto, los flujos serían aditivos. Como los flujos aditivos se coloca el mismo signo de la de auto. Mire que en la de auto colocamos más, entonces sería más J omega M2, en este caso, ¿por qué M2? Porque estoy en la mutua de la 2 con A3, M2 por I. Y ahí tendríamos la tensión por mutua de la 2 con A3. Y ahí acabarían las tensiones en la bobina 2, porque ya consideré la de auto y las dos mutuas. Según el LBK seguiría más R2 por I y llegaría a la bobina 3, que la de auto sería más J omega L3 por I, que sería la de auto en la 3. Y ahora las dos mutuas, la 3 con la 1 y la 3 con la 2, que serían las mismas de 1 con 3 y 2 con 3. Entonces, si quieres, repasamos. En la bobina 3 sale por el punto y en la bobina 1 entra. Mire que es contraria, sale y entra o entra y sale. Cuando eso sucede es opuesto, es sustractivo. Entonces, menos J omega M3, que es la mutua de la 3 con la 1 por I. Ahora con la bobina 2, en la 3 salió por punto, y en la 2 salió por punto. Entonces salió y salió, entonces es aditivo. En más J omega M2 por I, y ahí se acaba esto igual a cero, porque ya llegué a la fuente de nuevo. Entenderán que miren la ecuación tan grande que nos sale al tener los efectos mutuos y al tener tres bobinas acopladas. Pues claro, tres bobinas acopladas implican muchos voltajes, porque implican voltajes por auto y voltajes por mutua en cada una de ellas. Pero esta es la forma, lo que me interesa rescatar de este ejemplo es que esta es la forma como vamos a interpretar los puntos. La interpretación de los puntos me devuelvo a la ley de Lenz. Recuerdan que la ley de Lenz decía, coloque un punto por donde entra, aplique la ley de Lenz. ¿Y qué era la ley de Lenz? Determinar que el flujo se oponga al principal. Mire, que el flujo se oponga al principal. Y poníamos un punto como por donde sale. O sea, si entra, si entra y sale, es porque los flujos se están oponiendo. Y si los flujos se oponen, son sustractivos. Entonces, la tensión por mutua es contraria, o sea, el signo es contrario a la de auto. Entenderán que si algo nos cambia, es decir, si no sale y entra o entra y sale, sino que por ambas entran o por ambas salen, hablo de ambas bobinas, o sea, los puntos. Si por los dos puntos entra o por los dos puntos salen, ya no se oponen los flujos. Los flujos irían en el mismo sentido, o sea, sería aditivo. Y según la ley de Lenz, al ser aditivo, ¿cierto? La tensión por mutua lleva el mismo signo de la tensión por auto. Entonces, la interpretación de los puntos nos lo da la ley de Lenz, ¿cierto? Que la ley de Lenz nos dice que según la polaridad instantánea o relativa, si por un punto entra y por el otro punto sale, es porque los flujos se oponían. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Si son contrarios, o sea, sale y entra o entra y sale, los flujos se oponen. Pero si son iguales, por ambos puntos sale o por ambos puntos entran, los flujos son aditivos. Entonces, con eso podemos determinar la polaridad de las tensiones por mutua. Espero que el ejemplo me haya permitido para explicarles cómo es la interpretación de los puntos, o sea, cómo es la interpretación de la polaridad relativa o polaridad instantánea cuando ya no me dibujan el núcleo, el sentido del arrollamiento, sino cuando me dibujan el símbolo de la bobina y me dan la polaridad, o sea, me dicen en qué terminal va el punto. Así es como lo interpretamos. En un próximo video haremos otros ejemplos de esta parte
de las polaridades, de cómo vamos a interpretar las polaridades para determinar los signos de la tensión por auto y la tensión por mutua. Eso haremos más ejemplo en próximos videos.